Hola niños, hoy veremos las grandes civilizaciones mesoamericanas. Nuestro objetivo es comparar las culturas mesoamericanas de los mayas, aztecas e incas. Vamos a ver la ubicación actual de los mayas. Esta civilización se ubicó en las zonas de Guatemala, parte de Honduras, el norte de El Salvador, Belice y algunos estados del sur de México. Ya aquí pueden observarlo de cómo era acá y esta parte de acá. ¿Ya? También veremos la ubicación actual de los aztecas. Los aztecas se ubicaron en la zona sur de México, en la actual a orillas del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán. ¿Ven? Aquí está Tenochtitlán. Y la ubicación actual de los incas, la civilización inca se ubicó al suroeste de América del Sur, en los actuales territorios de Colombia, parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. ¿Ya? Esas son las ubicaciones actuales de los países mesoamericanos. Bueno, la organización política. Bueno, la organización política de los mayas, estas ciudades eran ciudades y estados independientes, ¿ya? Cada uno tenía su propio eh, persona que se llamaban Halach Unik, ¿ya? Esa persona es la máxima autoridad, pero cada estado y cada ciudad era independiente. Los aztecas, perdón, formaron un gran imperio. Ellos no eran independientes, por lo cual que crearon alianza con sus pueblos vecinos a través de la guerra o a través del comercio, ¿ya? Y la máxima autoridad se llama Tlaomi, ¿ya? Y los incas fueron una monarquía absoluta, ya que el poder estaba centrado en el inca, a quien se le consideraba el origen divino. Pero esta persona, que era gobernador de todo, era gobernador, pero era solo por herencia. El derecho a gobernar era solo por herencia. Bueno, también veremos la organización social maya. La organización social maya podemos ver que el rey se llamaba Halach Hunik, ¿ya? Y era la máxima autoridad. Después encontramos la nobleza, que era consejeros del rey, que era la administración de la sociedad, parte agrícola y el alcalde, ¿ya? Después tendríamos también el pueblo, ya que el pueblo eran comerciantes, ya artesanos, campesinos y los grupos más grandes que también era el pueblo, que era el grupo más grande. Dentro de los sacerdotes encontramos la nobleza, ya los sacerdotes están dentro de esta pirámide de los nobles, ya. Después también encontramos los esclavos, ya los esclavos eran vendidos para trabajar y para sacrificar y eran prisioneros de guerra, ¿ya? Entonces tenemos Halashuni, que era la máxima autoridad, los nobles, que eran consejeros del rey, los sacerdotes, que estaban dentro de la nobleza, ¿ya? Y también tenemos el pueblo, que era en la parte más, eran los más grandes, el grupo más grande, y comerciantes y artesanos y campesinos, y los esclavos, que eran vendidos para trabajar y sacrificar prisioneros de guerra. En la organización social azteca podemos encontrar la nobleza, ¿ya? Contamos la nobleza, el pueblo y también los siervos y los esclavos, ¿ya? Dentro de la nobleza encontramos también los tlatoani, los jefes administrativos de sacerdotes, nobleza y jefes militares. En el pueblo encontramos los pochtecas y el pueblo los campesinos y artesanos. Ya en la nobleza, bueno, era la máxima autoridad tlatoani, y bueno, eran nobles de nacimiento y sacerdotes y guerreros que lo habían ganado por un título. ¿Ya? Lo que era el pueblo y los plebeyos eran campesinos, artesanos, y los pochecas eran la mayor parte de la población. Esto era la mayor parte de la población. Los pochtecas eran la clase encargada de un intercambio comercial con otros. Bueno, y los siervos y los esclavos conformaban la fuerza laboral del imperio, ¿ya? Eh, Acá también podemos ver que aquí dentro aquí en los pueblos también se encontraban los calpullis, que eran parte del pueblo, que se formaban 20 personas, que eran parientes y ficticios. Eh, ellos creían que era de su misma sangre por los antepasados. Entonces vivían en el mismo lugar, asignaban las mismas tierras y era un jefe designado para ellos, ¿ya? Entonces aquí encontramos los tres: la nobleza, el pueblo, los siervos y los esclavos. La organización social inca.
Bueno, aquí encontramos la máxima autoridad, que es el Sapa Inca, que era la más alta nobleza de la posición superior. Después encontramos la nobleza baja, que estaban los sacerdotes, los jefes del ejército, funcionarios del gobierno que tenían más de algún privilegio. ¿Ya? Después encontramos los campesinos. Los campesinos eran los que trabajaban duramente y llevaban una vida sencilla y debían prestar servicio al Estado. Y después conocemos, ubicamos aquí la última parte, los yanaconas y los esclavos, que era la servidumbre y debían servir en trabajos domésticos o básicos a las demás culturas, ¿ya? A las demás sociedades. Bueno, en la religión encontramos, la religión maya, su religión era politeísta, que eso quiere decir que creía en varios dioses. Los dioses más importantes estaban relacionados con los ciclos solares y agrícolas. Realizaban ceremonias y rituales de sacrificios humanos. Después también encontramos la religión azteca, ¿ya? La religión azteca era una religión basada en los dioses que eran también politeístas, ¿ya? Quiere decir también, como hablamos anteriormente, que quiere decir que eran muchos dioses. Em, el dios más importante de esto fue el dios del sol y el dios de la serpiente emplumada. ¿Ya? Los ritos eran que ofrecían el corazón de las víctimas para alimentar a los dioses como ofrenda. También tenemos la religión inca, ¿ya? La religión inca también era politeísta, ¿ya? Este imperio estaba conformado por muchas naciones donde existían una gran cantidad de dioses, ¿ya? Este dios, sin embargo, la religión inca, el dios también más importante de esto era el sol, era el dios del sol, que era el dios, se llamaba Inti, ¿ya? Era el más importante, pero también divinizaban a dioses de la naturaleza, ¿ya? Que los dioses de la naturaleza, para ellos también era como la Pachamama y otros dioses para ellos era muy importante con la divinidad y el ser de otro mundo. Bueno, hoy también veremos los sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo en la cultura mesoamericana, en la cultura maya, estaba tala, rosa, quema. Este sistema de cultivo utilizaban este sistema ya que es un simple proceso de talar la selva, dejar secar los árboles y arbustos para luego quemarlo, ya que quemarlo las cenizas son fertilizantes y después estos lugares los sirven para sembrar. ¿Ya? También el sistema de cultivo, vamos a ver, de los aztecas, ¿ya? Los sistemas de cultivo de los aztecas se llamaban chinampas, ¿ya? Y eran en islas de paja y barro. Y en ellas cultivaban maíz, porotos, tomates. Y recuerden que los aztecas eran especie de balsa sobre el lado del lago Texcoco. Las terrazas de cultivo también, vamos a ver, de los incas. Ya las terrazas de cultivo de los incas eran construcciones sobre laderas de las montañas en las que la tierra de cultivo se sostenían en piedra. Ya el riego era fundamental, el agua, y se dirigía por medios de canales de los pisos más altos hacia abajo. También hablaremos de los avances tecnológicos mayas. Los avances tecnológicos maya, aquí encontramos el calendario maya. El calendario maya consistía en dos diferentes cuentas de tiempo, que son simultáneamente el calendario sagrado o ritual, que era de 260 días, y el calendario solar era de 365. Estos dependían de los siglos y del día por el sol. ¿Ya? También encontramos la escritura maya o los jeroglíficos. Estos eran sistemas de escritura, eran el número de palabra con un dibujo. ¿Ya? En ellos tenían 800 signos y cada uno representaba una sílaba. También tenemos la cultura de piedra, que son los olmecas. ¿Ya? Eran una de las culturas más importantes y fue las cabezas colosales y talladas por un pueblo llamado olmecas, la cual fue significativo para los mayas. Eran rostros antiguos de los gobernantes o de los guerreros.
También vemos los avances tecnológicos aztecas. Aquí uno de los avances bastante tecnológicos era el imperio de Tenochtitlán, que está descrito acá. ¿Ya? Este imperio o ciudad fue construido sobre un sitio pantanoso del lago Texcoco, en los suelos blandos que tenían canales internos. Y también encontramos acá el calendario azteca. El calendario azteca, la piedra de sol que le llamaban, era llamado el calendario azteca. ¿Ya? Dentro de este calendario eran descritos por siglos y por movimientos de los astros. Tenían 365 días, 18 meses y 20 días tenía cada mes. Después encontramos los avances tecnológicos de los incas. Uno también aquí encontramos el calendario. El calendario inca es un sistema de medición del tiempo empleado que contaba de 12 meses, de 30 días y estaba determinado a partir de la observación del sol y la luna. Después tenemos los quipus. Los quipus deriva del quechua que significa nudos o ligaduras. Fue un instrumento de información para un registro para llevar la contabilidad. Y después tenemos las vasijas en forma de ave. La vasija en forma de ave, o también llamada jarro de pato, es de tipo alfarería y también es de aguita. Para guardar, se utilizaba para guardar agua y eran de colores amarillo y rojo. Esto se lo hacían a través porque era un pato silvestre que estaba nadando en el agua. Ya, niños, ahora los invito a desarrollar el siguiente trabajo de las esculturas mesoamericanas. Hola niños, hoy veremos el trabajo de cuarto básico de las culturas mesoamericanas. Nuestro objetivo es comparar culturas mesoamericanas como mayas, aztecas e incas. ¿Ya? Acá vamos a dar una pequeña introducción sobre los mayas, los aztecas y los incas, en donde, por ejemplo, dónde fue esta cultura, dónde se ubicó, ¿ya? En qué año se ubicó también estuvo estas civilizaciones. Y también de los aztecas. De los aztecas vamos a ver, por ejemplo, también el territorio actual donde se ubicó la cultura con que constituyó esta cultura, la cultura azteca, sobre los siglos de los mesoamericanos. Y también vamos a ver los incas. ¿Ya? Los incas también donde habitaron, donde habitan actualmente, y también las características culturales. Recuerden que todas las tres culturas mesoamericanas las vamos también a ver estos contenidos a través del canal de YouTube y también las pueden profundizar a través de los textos de la página de la 129 a la 191, el texto escolar de Historia y Geografía. ¿Ya? Recuerden visitar los contenidos que están en el canal de YouTube del primer ciclo básico, porque ahí vamos a explicar también las culturas mesoamericanas. También recordar que que las clases que vamos a hacer, vamos a ir trabajando en esta guía, más que nada en este trabajo, para ir recordando un poquito estas culturas. ¿Ya? Bueno, los temas que vamos a abordar van a ser los siguientes. Van a ser países actuales donde se ubican la organización política, la organización social, la religión y el sistema de cultivo. ¿Y qué vamos a hacer con este trabajo? Vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Ya? El cuadro comparativo quiere decir que es una tabla que está dividida en columnas que tiene que ver diferencias y similitudes, o sea, diferencias e igualdades. ¿Ya? Los pasos a seguir son definir los elementos a comparar, identificar las semejanzas y diferencias, colocar las columnas, los datos y hechos comparados y escribir una explicación breve, ¿ya? Puede ser también creado, puede ser en hoja de blog, en tu cuaderno, en cartulina, como tú lo quieras hacer, ¿ya? Recuerda mantener un orden también, tu letra mayúscula con color rojo al comenzar. ¿Ya? Te voy a mostrar cómo se tiene que hacer este cuadro comparativo donde puedes completar resumiendo las principales características de las tres culturas mesoamericanas. ¿Ya? Si observan acá, tenemos los países, por ejemplo, donde se ubican. Entonces tú vas a colocar acá, por ejemplo, en qué país se ubica, por ejemplo, en este caso los mayas, los aztecas o los incas. ¿Ya? También la organización política de los mayas, aztecas, incas. La organización social.
Ya, ¿qué organización social tenían los tres diferentes civilizaciones mesoamericanas? La religión de cada de ellos y también el sistema de cultivo que también lo vimos y también los avances tecnológicos, ¿ya? Pero no, niños, no se preocupen porque también lo vamos a ver todo también en los contenidos de clases, ¿ya? En los contenidos de clase vamos a ver cada uno de los países actuales, la organización política, la organización social, religión y sistema de cultivo para ver la diferencia y las similitudes de estos tres culturas mesoamericanas. Ya chicos, entonces nos vemos en las clases y también observen también y vean los contenidos del canal de YouTube de primer ciclo básico.